Bien, vamos a trabajar entonces, jóvenes, en lo que es la discusión de la guía. Vamos a tratar de avanzar lo más que podamos. Y estamos hablando de lo que es el código de trabajo. Entonces, antes de ver este tema, con ustedes habíamos estudiado un poco, ¿verdad?, sobre lo que era el movimiento sindical hondureño. Es decir, que lo que dio origen al Código de Trabajo fue precisamente ese movimiento huelguístico allá por el año 1954. Es decir, a partir de esa huelga de 1954, en el país se sentaron los precedentes para poder formular un cuerpo de leyes que regulara las relaciones entre el patrono y el trabajador, ¿verdad? Y ese cuerpo de leyes es lo que hoy en día conocemos como Código de Trabajo. Vamos a ver la primera pregunta, me la lee Ashley. ¿Cómo fue promulgado el Código del Trabajo? Fue promulgado durante la administración del doctor Ramón Villeda Morales mediante el decreto 1889 de fecha 19 de febrero de 1960. Siendo presidente de Honduras, el doctor Ramón Villeda Morales, ¿verdad? El aeropuerto que está ahí en La Lima lleva el nombre de este presidente, el doctor Ramón Villeda Morales. En su administración fue promulgado el Código de Trabajo, ¿verdad? Recordemos, jóvenes, que antes de que se promulgase este Código de Trabajo, Honduras había estado sumida en una huelga, ¿verdad? Recuerdan ustedes esa huelga importante, la huelga de 1954, que paralizó prácticamente la economía hondureña. A raíz de ese movimiento huelguístico, pues la administración del doctor Ramón Villeda Morales estableció o promulgó el Código de Trabajo. Ya lo leía Ashley por ahí, el decreto número 189 del 19 de febrero, de 1960. Es decir, 6 años después del movimiento huelguístico, Honduras ya tiene un instrumento jurídico para regular las relaciones entre obrero y patrono, ¿verdad? Y ese documento fue promulgado o entró en vigencia en la fecha 19 de febrero de 1960. Vamos a ver, Dina, la pregunta número 2. ¿Qué regula el Código del Trabajo? El Código de Trabajo que regula las relaciones entre el capital y el trabajo colocando sobre una base de justicia social con la finalidad de garantizar el trabajador las condiciones necesarias para una vida normal y al capital una compensación equitativa de su inversión. Bien. En primer lugar, jóvenes, el Código de Trabajo es una ley, ¿verdad? Para comenzar, es una ley que regula las relaciones entre el capital y el trabajo. Si aquí usted le puede colocar, el capital es el patrono y el trabajo es el empleado. Repito, el capital es el patrono y el trabajo el empleado. Entonces, el Código de Trabajo en sí existe para regular las relaciones entre dos personas. ¿Quiénes serían estas dos personas? Ya no vamos a decir capital y trabajo. ¿Quiénes serían esas dos personas? ¿Jóvenes? ¿Capital equivale a quién acabo de decir? Jóvenes, ¿están aún en la reunión? ¿Quién dijimos que representaba el capital o no lo anotaron? El patrono. Ajá, ¿y el trabajo quién lo representa? El empleado. Entonces, el Código de Trabajo existe, jóvenes, para regular las relaciones entre dos personas, el patrono y el empleado. Usted sabe que cuando a alguien lo contratan en una empresa, hay dos personas que tienen que llegar a un acuerdo. ¿Y quiénes son esas personas?
el que lo va a contratar, que es el patrono, y el que va a trabajar, que en este caso sería el empleado. Entonces, el Código de Trabajo regula las relaciones entre dos personas, entre el patrono y el empleado. En otras palabras, entre el capital y el trabajo, colocándolo sobre una base de justicia social. O sea, el Código de Trabajo, jóvenes, es la ley que le permite a tanto el patrono como al empleado tener una justicia, ¿verdad? O sea, no hayan preferencias ni para el uno ni para el otro, con la finalidad de garantizar al trabajador las condiciones necesarias para una vida normal. O sea, en el Código de Trabajo claramente me van a especificar a mí qué es lo que yo tengo que cumplir, qué es lo que tengo que hacer, pero también a qué tengo derecho yo como trabajador, ¿verdad? Por eso dice que al trabajador le garantiza las condiciones para una vida normal y al capital, que en este caso sería el patrono, una compensación equitativa de su inversión. Sabemos que cuando los patronos contratan a alguien hacen una inversión, ¿verdad? Porque nadie va a trabajar de una manera gratuita. Entonces, el patrono hace una inversión. El Código de Trabajo le garantiza, ¿verdad?, que va a haber una compensación equitativa a esa inversión que hizo. O sea que el empleado realmente va a ir a ejecutar las tareas por las cuales fue contratado. Entonces, repito, el Código de Trabajo regula las relaciones entre el patrono y el empleado, en otras palabras, entre el capital y el trabajo, y las coloca sobre una base de justicia social para garantizarle, número uno, al trabajador que va a tener las condiciones para llevar a cabo una vida normal, y al patrono una retribución o compensación equitativa de su inversión. Vamos a ver, Eva, ¿quiénes se exceptúan? La pregunta número 3. Eva. Eda. ¿Quiénes se exceptúan de ser regulados por el Código de Trabajo? Las empresas agrícolas o ganaderos que no ocupan más de 10 trabajadores permanentes y los empleados públicos, ya que regulan por la Ley de Servicio Civil. Bien. El Código de Trabajo, jóvenes, repito, es el que regula las relaciones entre el patrono y el trabajador, pero hay personas que se exceptúan. Cuando nosotros hablamos del término exceptuar, significa que no son reguladas por el Código de Trabajo, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son esas personas que son excluidas o que se exceptúan del Código de Trabajo? Número uno, las empresas agrícolas o ganaderas que no ocupan más de 10 trabajadores permanentes. Por ejemplo, yo tengo una empresa donde nos dedicamos a criar ganado, a vender ganado, etcétera, pero yo solo tengo 8 empleados. Entonces, yo no me puedo regular con el Código de Trabajo. Dice aquí que se exceptúan las empresas agrícolas o ganaderas que no ocupan más de 10 trabajadores. Si yo ocupo más de 10 trabajadores, entonces sí, mis relaciones laborales deben estar reguladas por el Código de Trabajo. Pero cuando tengo menos de 10 empleados, ya la regulación es de otra índole, es de otra naturaleza. ¿Y quiénes más no se incluyen en el Código de Trabajo? Los empleados públicos, ya que se regulan por la Ley de Servicio Civil, ¿verdad? Hay un grupo de empleados, por ejemplo, que no nos rige, podemos decir, el Código de Trabajo, sino que tenemos nuestras propias leyes. En el caso de los docentes, nosotros tenemos un estatuto del docente hondureño que no se cumple en nuestro país, pero nosotros somos guiados por ese cuerpo de leyes que se llama Estatuto del Docente, ¿verdad? Entonces, normalmente los empleados públicos somos regidos por otras leyes y no por el Código de Trabajo. Entonces, aclaro, cuando nosotros hablamos de que se exceptúan, significa que no se incluyen dentro de las regulaciones del Código de Trabajo. Y serían entonces las empresas agrícolas o ganaderas que no ocupen más de 10 trabajadores. Y los empleados públicos, porque ellos son regulados por la Ley de Servicio Civil. Vamos a ver, Emily, vamos a definir qué es un trabajador, qué es un patrono.
¿Quién es un trabajador y un patrón? Trabajador. Artículo 4. Es toda persona natural que preste a otra u otros naturales o jurídicos servicios materiales, intelectuales o de ambos géneros mediante el pago de una remuneración y en virtud de un contrato o relación de trabajo. Patrono. Artículo 5. Es toda persona natural o jurídica particular o de derecho público que utiliza los servicios de uno o más trabajadores en virtud de un contrato o relación de trabajo. Bien, en el Código de Trabajo hay dos elementos que son clave, el trabajador y el patrón. No olvidemos que el Código de Trabajo es el que regula las relaciones entre estas dos personas, ¿verdad? Entre el trabajador y el patrón. Ahora bien, ¿quién es un trabajador? En primer lugar, es una persona natural. Jóvenes, cuando nosotros hablamos de una persona natural es una persona como usted, como yo. O sea, las personas físicamente como las conocemos, ¿verdad? Que presta a otra persona, lógicamente, u otras naturales o jurídicas. Entonces, hoy usted va a entender este término claramente. Una persona natural es, por ejemplo, Eva, Sherry, Dina, Juan Carlos, etcétera. Somos personas naturales. Cuando ya hablamos de una persona jurídica, es una sociedad, por ejemplo, Banpaís, Banco de Occidente, Banco Ficenza, la Cooperativa Sagrada Familia, etcétera. Es decir, que una persona natural somos todos. Pero ya cuando nos asociamos y formamos una sociedad, esa sociedad es una persona jurídica. Entonces, dice que el trabajador es toda persona natural, o sea, persona como usted o como yo, que presta a otra u otras que pueden ser naturales o jurídicas. O sea, yo puedo trabajar para otra persona o también puedo trabajar para una sociedad. Entonces, la persona natural que presta su servicio a otra persona que puede ser natural o jurídica, servicios materiales, intelectuales o de ambos géneros. Cuando hablamos de un servicio material, es por ejemplo que yo contrate a una de ustedes para que sea secretaria. Usted va a hacer un servicio material porque va a estar todo el día trabajando en la computadora. Si usted, por ejemplo, lo contratan para que sea la aseadora de una empresa, usted va a estar todo el día con aquella escoba, con aquel trapeador. Eso es un servicio material. Ahora bien, un servicio intelectual es cuando no requiere esfuerzo físico. Imagínense, por ejemplo, que Ashley es una abogada y la contratamos para que represente legalmente a la empresa. Ella no va a estar haciendo ningún esfuerzo físico. Su esfuerzo, ¿cómo va a ser? Va a ser un esfuerzo intelectual, porque ella lo que va a estar haciendo es asesorando o aconsejando a la empresa. Entonces, repito, los servicios que un empleado presta pueden ser materiales, que es el que requiere esfuerzo físico. Por ejemplo, a mí me contratan como ayudante de albañil. Ahí tengo que estar jalando bloques, jalando mezcla, pegando bloques, etcétera. Pero si me contratan como un analista financiero, yo solo voy a prestar mi servicio intelectual. Yo solo voy a estar aconsejando a la empresa, asesorando a la empresa. Entonces, no sé si quedamos claros cuál es la diferencia entre un servicio material y un servicio intelectual. ¿Jóvenes? ¿Quedamos claros que es un servicio material y un intelectual? Sí, profe. El material, como les vuelvo a repetir, requiere esfuerzo físico. Y normalmente es lo que hacemos nosotros. Vaya, a mí me contrataron para darles clases a ustedes. Estoy prestando un servicio a la vez material y a la vez intelectual. Material porque requiere un esfuerzo, ¿verdad? E intelectual porque los estoy asesorando a ustedes. O de ambos géneros. Mediante el pago de una remuneración. Si usted le quiere colocar ahí abajo de esa palabra, remuneración es el sueldo. Todas las personas que laboramos para que se nos pague una remuneración, o sea, un salario, y en virtud de un contrato o relación de trabajo. Es decir, para que yo pueda estar
al servicio de un patrono, yo debo tener un contrato de trabajo, ¿verdad? O sea que el contrato de trabajo es un documento en el cual nosotros vamos a establecer claramente cuáles son las condiciones que van a regir mi trabajo. Entonces, repito, ¿qué es un trabajador? Es una persona natural. Recuerde que cuando hablamos de persona natural, es una persona como usted, una persona como yo. Y una persona jurídica es una sociedad que tiene todos los, las facultades de un individuo. Entonces, repito, el trabajador es toda persona natural que presta sus servicios a otra u otras que pueden ser naturales o jurídicas. ¿Y qué vamos a prestar? Servicios materiales, intelectuales o de ambos géneros, mediante el pago de una remuneración, o sea, mediante el pago de un salario, y todo estipulado en un contrato de trabajo. O sea, que prácticamente el trabajador es la persona que le toca que ir a trabajar, ya sea prestar sus servicios materiales o sus servicios intelectuales. ¿A cambio de qué? A cambio de recibir una remuneración. Ahora, ¿quién es el patrono? El patrono, lo leía Emily, es toda persona natural o jurídica, es decir, que puede ser una persona como nosotros que lo contratemos o puede ser una sociedad, o sea, una persona jurídica. Particular o de derecho público, en otras palabras, una empresa privada o una empresa pública, ¿verdad? Que utiliza los servicios de uno o más trabajadores en virtud de un contrato o relación de trabajo. Entonces, podemos concluir que el patrono es cualquier persona que puede ser natural o jurídica que requiere los servicios de uno o más empleados, y todo ello basándose en un contrato de trabajo. Dos términos muy importantes: ¿quién es un trabajador? ¿Quién es un patrono? El trabajador es la persona que presta sus servicios materiales, intelectuales o de ambos géneros a un patrono y a cambio recibe una remuneración o un salario. Mientras que el patrono es la persona natural o jurídica que emplea a uno o varios trabajadores. No sé si logramos entender los dos términos que estudiamos, jóvenes. Sí, profe. Ok. Vamos entonces. Leamos, Eva, la pregunta número 5. Lea, Cherry. Es un contrato de trabajo y de dónde proviene este término. Proviene del latín contraties, que significa pacto entre dos o más personas. Es un documento legal entre dos o más personas que se comprometen a presentar un servicio a otra persona natural o jurídica bajo la continuidad de dependencia o subordinación a esta mediante una remuneración. Bien, la palabra contrato, jóvenes, tiene su origen etimológico en el latín contraties, ¿verdad? Ahí lo podemos ver en el material. Tiene su origen en el latín contraties, que significa pacto entre dos o más personas. En este caso, ¿cuáles son las dos personas que pactan a través de un contrato de trabajo? Las personas que estudiábamos anteriormente, el trabajador y el patrono. Entonces, el origen de la palabra contrato se encuentra en el latín contraties, que significa pacto entre dos o más personas. Pero, ¿qué es en sí un contrato de trabajo? En primer lugar, es un documento legal entre dos o más personas que se comprometen a prestar un servicio a otra persona natural o jurídica. Por eso, jóvenes, para que exista un contrato de trabajo, obligatoriamente tienen que estar estas dos personas, el trabajador y el patrono. Dice que es un documento legal mediante el cual yo, como empleado, me comprometo a prestar un servicio
a otra persona, que sería en este caso el patrono, bajo la continua dependencia o subordinación. Esto, jóvenes, ¿qué significa? Cuando nosotros hablamos de la continua dependencia o subordinación, nos referimos a que el trabajador debe acatar las órdenes del patrono. Vaya, para el caso, cuando alguien trabaja en el banco, usted es el empleado y el que lo contrató es su patrono. En este caso, el banco sería su patrono. Ahora, ¿qué significa eso de la continua dependencia? Que cuando usted comienza a trabajar en el banco le dice, mire, Esther, usted va a entrar a las 8 y va a salir a las 4. Entonces no va a decir Esther, no, yo me voy a ir a la 1. ¿Por qué no puede decir eso Esther? Porque está subordinada o está dependiendo de las reglas que dice el patrono. Dice el patrono, usted mientras permanezca en la empresa debe tener su celular apagado. Entonces no va a venir, por ejemplo, Cherry va a decir, no, yo lo voy a encender. ¿Por qué no lo puede encender? Porque está bajo la continua dependencia o subordinación. Es decir, jóvenes, que el trabajador depende o está subordinado de lo que diga su patrono. Si el patrono le dice, miren que ahora vamos a salir hasta las 10 de la noche porque tenemos que cuadrar, porque estamos en cierre de mes. Entonces, ahí lo que yo diga va a ser poco productivo. ¿Por qué? Porque desde el momento en que yo firmo un contrato de trabajo, yo estoy bajo la continua dependencia o subordinación del patrono. Significa que yo me comprometo a obedecer las órdenes que mi patrono dé, mediante una remuneración, que era lo que hablábamos puntos atrás. Todo empleado tiene derecho a que se le pague una remuneración. Entonces, haciendo como un resumen, vamos a decir que la palabra contratos proviene del latín contraties, que significa pacto entre dos o más personas. ¿Y qué es un contrato de trabajo? En primer lugar, es un documento legal entre dos personas. ¿Quiénes son esas personas, jóvenes? Dice que es un documento legal entre dos o más personas. ¿Quiénes son esas dos personas? Los trabajadores y los patronos. El trabajador y el patrono. Y entonces, ¿qué hace el trabajador? Aquí lo dice, mire, se compromete a prestar un servicio a otra persona, que sería el patrono, bajo la continua dependencia. Y vuelvo a repetir, ¿qué significa hablar de la continua dependencia? Que yo tengo que sujetarme a las normas, ¿verdad? A las reglas que dicte el patrono de la empresa, ¿verdad? Si dice que voy a tener un horario, si dice cuál va a ser mi hora de comida, todo eso yo lo tengo que obedecer porque estoy bajo la continua dependencia o subordinación, mediante una remuneración. Todo empleado tiene derecho a que se le pague un sueldo por el trabajo que se ejecuta. Vamos a ver la número 6, Ángeles, bienvenida a la clase. Buenos días, profe. Buenos días. Los contratos se clasifican en verbal y escrito. El contrato escrito puede ser individual o colectivo. Bien, ¿cómo pueden ser los contratos de trabajo? Los contratos de trabajo pueden ser verbal o escrito. ¿Qué entienden ustedes por algo verbal, jóvenes? ¿Qué es algo verbal? Es como hablado entre dos personas. Correcto. O sea, yo le digo, por ejemplo, a Esther, fíjese, Esther, que yo necesito que usted me haga 300 platos de comida para el sábado que hay una boda. Entonces, como solo lo hablamos, solo lo expresamos, entonces es un contrato verbal. Entonces, Esther accede y ya nos ponemos de acuerdo. Ahí hay un contrato verbal. O que venga alguien y me diga, fíjese, Juan Carlos, que yo ocupo que me chapeen 10 manzanas de terreno. Está bien, le voy a cobrar tanto por la manzana. Hacemos un contrato hablado, un contrato verbal. Ahora, cuando es escrito, yo creo que ya entendemos eso, es cuando queda escrito en un documento, ¿verdad? Y el contrato escrito, a su vez, se divide en individual o colectivo, que es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, repito, ¿cómo se clasifican en general los contratos? Pueden ser verbal o escrito. Y el contrato escrito se puede subdividir en dos. ¿Cuáles son esas dos categorías?
¿Cuáles son esas dos subdivisiones? Léanos. ¿Alguien que me diga? Individual y colectivo. Individual y colectivo. O sea, el contrato así en términos generales puede ser verbal o escrito. Verbal hablado, escrito ya su nombre lo dice, ¿verdad? Y a su vez el contrato escrito puede ser individual o colectivo. Vamos a ver, Esther, leamos el primero, contrato individual. ¿Qué es un contrato individual? Un contrato individual es aquel por el cual una persona natural se obliga a ejecutar una obra o a prestar sus servicios personales a otra persona natural o jurídica bajo la continua dependencia o subordinación. Sea contrato colectivo. Un contrato colectivo es un convenio escrito relativo a las condiciones del trabajo y empleo, celebrando entre una natural o jurídica, por una parte y por otra, una o varias organizaciones del trabajo. Bien, el contrato, jóvenes, en su modalidad escrita puede ser individual o puede ser colectivo. La palabra individual a mí me da la idea de que es entre una sola persona. Dice que es aquel por el cual una persona natural, y ya les decía yo que una persona natural es cualquier persona como usted o como yo, se obliga a ejecutar una obra o a prestar sus servicios personales a otra persona natural o jurídica. ¿Quién recuerda que es una persona jurídica? ¿Qué es una persona jurídica? Vamos a ver las que han estado en clase desde el inicio, que les dije que era una persona jurídica. Ashley, Dina, Eva, Eda. Como los bancos o las instituciones. Los bancos, las instituciones, para que nos quede claro, porque es bien importante entender este término. Una persona jurídica son todas las empresas, ¿verdad? Las empresas jóvenes, por ejemplo, usted puede decir, este terreno es del banco. ¿Y quién es el banco? Es una persona jurídica. Entonces, las personas jurídicas son todas las sociedades o todas las empresas, ¿verdad? Y Ashley decía los bancos, las cooperativas. Entonces, una persona natural es una persona como cada uno de nosotros. Y una persona jurídica ya es una sociedad. Entonces, el contrato es individual por el cual una persona natural se obliga a ejecutar una obra o a prestar sus servicios personales a otra persona natural o jurídica bajo la continua dependencia o subordinación, ¿verdad? Entonces, el contrato individual es cuando yo voy de manera individual, yo solito, y voy a firmar un contrato de trabajo con otra persona que puede ser natural o jurídica, bajo la continua dependencia. ¿Quién recuerda qué es eso de la continua dependencia? ¿Qué es eso de la continua dependencia o subordinación? Que tiene que someterse a lo que el patrón le ordene. Correcto, eso es, ¿verdad? Que tiene que someterse a lo que el patrón le ordene. Vaya, pues, les pongo un ejemplo claro. Aquí, por ejemplo, nosotros estamos en el católico, ¿verdad? Nosotros las semanas anteriores estuvimos trabajando desde nuestras casas. Y si me preguntan a mí en lo particular me gusta más desde la casa, ¿verdad? Pero se nos informó, a partir del lunes volvemos a las clases presenciales. Como yo estoy subordinado, como yo no puedo hacer mi voluntad, entonces mire, estoy trabajando desde aquí, desde el colegio, ¿verdad? Entonces a eso se refiere la continua dependencia o subordinación. Jóvenes, si los empleados no tuvieran la subordinación, le aseguro que las empresas fueran un desastre porque cada quien haría lo que quisiera.
pero por eso en la empresa hay subordinación de parte de quién, del empleado hacia el patrón. O sea que debe seguir, como decía Ashley, seguir las órdenes que el patrono da. Si a mí, por ejemplo, me dicen su hora de salida es a las 12, porque yo me voy a ir a las 10, si yo tengo que estar en lo que el patrono me ha contratado, me indique, ¿verdad? Entonces, como para aclarar, el contrato individual es aquel que es celebrado por una persona y el patrono, bajo la continua subordinación o dependencia. Ahora, cuando nosotros hablamos de contrato colectivo, la palabra colectivo me da la idea a mí de que son varias personas. Por eso dice que es un convenio relativo a las condiciones de trabajo y empleo celebrada. Atención con lo que viene. Entre una persona natural o jurídica, que es el patrono, por una parte, y por otra, una o varias organizaciones de trabajo. Es decir, jóvenes, que cuando nosotros hablamos de un contrato colectivo, ya no voy a ir yo como Juan Carlos, ya no va a ir Ashley Medina, ya no va a ir Esther Gúnera, ya no va a ir Emily Alvarado, ya no vamos a ir de manera individual, sino que ahora vamos a ir como un sindicato. Y recordemos que un sindicato es un grupo de personas, ¿verdad? Entonces el contrato colectivo es cuando las relaciones de trabajo se dan entre un sindicato y el patrono. Y yo les vuelvo a repetir que el sindicato no solamente es una persona, el sindicato son varias personas aglutinadas en dicho organismo, ¿verdad? Entonces, el contrato colectivo es aquel convenio que se celebra entre un patrono, que en este caso es la persona natural o jurídica, y por otra parte, con varias organizaciones de trabajo. Y en este caso, cuando hablamos de las organizaciones de trabajo, hablamos de los sindicatos. No sé si queda clara la diferencia. Un contrato individual es cuando una persona celebra el contrato con el patrono, y un contrato colectivo es cuando la celebración del contrato se lleva a cabo no de manera individual, sino que por medio de los sindicatos de la empresa. ¿Entienden esa diferencia, jóvenes, entre un contrato individual y un colectivo? Sí, profe. A una persona fácilmente la pueden engañar, fácilmente la pueden presionar para que haga esto o aquello, pero cuando el contrato es colectivo, ese contrato tiene una mayor fuerza. Porque recordemos un poquito atrás, cuando hablábamos de los sindicatos, que para constituirse necesitamos por lo menos necesitamos ¿cuántos afiliados? ¿Quién recuerda? ¿Quién recuerda cuántas personas se necesitan? De la que expuso ahí de los sindicatos, ¿cuántas personas necesito para formar un sindicato? 30. 30. Entonces, no es lo mismo que una persona vaya a negociar a que le lleguen a usted 30 personas a negociar. Entonces, el contrato individual es cuando lo hace una sola persona directamente con el patrono, y el contrato colectivo es cuando las negociaciones se hacen a través de los sindicatos. Resumiendo, las dos preguntas que hemos leído. Los contratos pueden ser verbales o escritos. El contrato escrito se subdivide en contrato individual y contrato colectivo. El contrato individual es cuando un solo empleado firma el contrato con el patrono, y el contrato colectivo es cuando la firma no se hace de manera individual, sino que se hace de manera colectiva a través de los sindicatos de empleados. Diana, pregunta número 8. Dígame, profe. Léame la pregunta número 8, no sé si tiene a mano ahí su cuaderno. Ahorita lo estoy buscando, profe. Sí, no, ajá. ¿Cuáles son los elementos que contiene un contrato? La actividad personal del trabajador, es decir, realizado por él mismo. Que exista un continuo subordinación del trabajador para el patrón.
Un salario como retribución del servicio. Bien, para que exista un contrato de trabajo se requieren tres elementos esenciales, tres elementos importantes. Número uno, la actividad personal del trabajador. ¿Y eso qué significa? Realizada por él mismo. Si yo contrato, por ejemplo, necesito una secretaria y contraté a Génesis. Entonces, cuando hablo de hacer la actividad personal del trabajador, es que si yo contraté a Génesis, la que tiene que ir a hacer el trabajo es ¿quién? ¿Quién tiene que presentarse a la empresa a trabajar? Jóvenes, yo acabo de contratar a Génesis como mi secretaria. ¿Quién debe presentarse a ese puesto de secretaria? Yo. Ella. Ella misma, o sea, la actividad personal del trabajador significa que el trabajo tiene que ser ejecutado por usted como trabajador, ¿verdad? Ese es uno de los elementos clave en los contratos de trabajo. Vaya, por ejemplo, a mí me contratan que les dé clases a ustedes. Yo no puedo mandar andar vos a darme esa clase, no, porque la actividad la tiene que hacer personalmente el trabajador, o sea, realizada por él mismo. Número dos, que exista una continua subordinación del trabajo para el patrono. Volvemos a hablar de lo que ya había explicado. Tiene que haber una obediencia, una dependencia del trabajador con respecto al patrono. Imagínense que yo viniera aquí a poner mis órdenes y otro compañero de trabajo ponga sus propias órdenes y el otro por allá ponga sus propias órdenes, la empresa sería un caos. Entonces debe haber una continua subordinación, es decir, que el trabajador debe obedecer las órdenes de su patrono. Y lo más importante, para que exista un contrato de trabajo, debe haber un salario como retribución del servicio. ¿O usted cree que los trabajadores que están en un banco, en una cooperativa, en una agencia de viajes, cree usted que van a trabajar solo porque los vean? No, ellos van a trabajar porque también requieren un salario como retribución al servicio. Entonces, tres condiciones o tres elementos para que exista un contrato de trabajo. Número uno, la actividad personal del trabajador, es decir, que el trabajo tiene que ser ejecutado por el trabajador, realizado por él mismo. Número dos, que exista una continua subordinación, es decir, que el patrono le dicte las órdenes al trabajador y que el trabajador por su parte las cumpla, ¿verdad? No es que yo voy a hacer lo que yo quiera en la empresa, no, se va a hacer lo que el patrono diga. Y por último, un salario como retribución al servicio. Vamos a ver Génesis, la número 9. Dice, enumera los requisitos que debe contener un contrato: nombre, apellido, edad, sexo, estado civil, profesión u oficio de los contratantes, así como su domicilio y nacionalidad. Hasta ahí nomás. Génesis, vamos a ir leyendo uno por uno para irlo explicando. En primer lugar, cuando se va a firmar un contrato de trabajo, este contrato contiene nombre, apellidos, edad, yo creo que eso lo entendemos, sexo, estado civil, profesión u oficio de los contratantes, así como su domicilio y nacionalidad. Los contratantes son las dos personas. ¿Entre quién se celebra un contrato de trabajo? ¿Cuáles son las dos personas que intervienen en un contrato de trabajo? El trabajador y el patrón. Entonces, tenemos que dar detalles, ¿verdad?, de lo que es el patrono y el trabajador. Si el caso fuera el mío, entonces dijera aquí, yo, Juan Carlos Ortiz Cubas, de 38 años de edad, sexo masculino, casado, licenciado en educación comercial, con domicilio en la colonia Éxitos del Empira, municipio de Morazán, departamento de Lloro, y hondureño por nacimiento. Eso es lo primero que lleva el contrato de trabajo. Todos esos datos, ¿verdad? El nombre, imagínense, si vamos a hacer un contrato de trabajo, tenemos que detallar nuestro nombre, la edad, de repente el número de identidad, el sexo,
cómo estamos, si estamos solteros, casados, viudos, unión libre, la profesión u oficio y también su domicilio y nacionalidad. Eso es lo primero que lleva un contrato de trabajo. Número 2, Génesis. Las indicaciones de los servicios que el trabajador se obliga a prestar. Aquí dice lo que el trabajador se obliga a prestar. O sea, ¿qué es lo que yo voy a hacer, verdad? Cuando nosotros firmamos un contrato de trabajo, yo debo tener claro qué es lo que voy a hacer. Imagínense que a mí me encargaron como gerente de ventas de Almacenes El Compadre. Entonces dice, el contratado tendrá las siguientes obligaciones: abrir la tienda, recibir la mercadería cuando la envíen del Progreso, colocar la mercadería en los estantes. Entonces, en el contrato de trabajo le van a dar claramente las tareas que el trabajador se obliga a llevar a cabo, ¿verdad? O sea, en el contrato de trabajo yo tengo que ser bien específico. Usted va a hacer esto, usted va a hacer lo otro y lo otro, ¿verdad? Entonces, detallamos cuáles son los servicios que el trabajador se obliga a prestar. Siguiente, Génesis. El lugar o los lugares donde deben prestarse los servicios. ¿En qué lugar yo como empleado me comprometo a prestar los servicios? Cuando a mí me contrataron para darle sus clases, igual firmé un contrato de trabajo, ¿verdad? Y entonces ahí me decía cuáles eran mis indicaciones. Su deber es atender las clases y me detallaron las clases. Y su trabajo lo va a hacer en el local del Instituto Católico Francisco Javier. Entonces, yo tengo que especificarle, ¿verdad?, en el contrato de trabajo, en qué lugar o en qué lugares voy a prestar los servicios. Si a mí, por ejemplo, me contratan de vendedor, puede ser que en el contrato diga, usted se compromete a vender la mercadería en Morazán, en San Pedro Sula y en Tegucigalpa. Entonces, yo ya estoy claro que en esos lugares donde se me menciona en el contrato es donde yo voy a prestar mis servicios. Siguiente, Génesis. La duración del contrato. ¿Qué entiende usted por eso, Génesis? La duración del contrato. Lo que le va a durar el trabajo al empleado. Correcto. Yo le puedo decir, Génesis, usted va a ser la secretaria y la vamos a contratar por 3 años. Entonces estoy especificando cuánto va a durar el contrato que usted va a tener con la empresa. Perfecto, Génesis. La siguiente. El tiempo de la jornada de trabajo y las horas en que deberá presentarse. En el contrato de trabajo yo tengo que especificar claramente, ¿verdad?, la hora o la jornada de trabajo que usted va a tener. De repente yo le digo, bueno, usted va a tener un horario de trabajo de 7 de la mañana a 4 de la tarde. Su horario de trabajo será de 7 de la noche a 3 de la madrugada. Entonces ahí especificamos el tiempo de la jornada de trabajo y las horas en que deberá presentarse. Luego también vamos a especificar el tipo o forma de trabajo. ¿Cuál es el trabajo que usted va a ejecutar, verdad? La siguiente, Génesis. Los salarios y beneficios que debe recibir el trabajador. ¿Qué entiende usted por eso? Como los derechos que yo puedo tener como trabajador. Correcto. En el contrato debemos especificar, imagínense, Génesis, si yo la estoy contratando a usted como mi nueva asesora de ventas, yo tengo que especificarle claramente cuánto es lo que usted va a ganar, porque si yo no especifico en el contrato cuánto va a ganar, al momento de pagarle yo le voy a querer pagar lo que yo quiera, ¿verdad? Entonces, es bien importante que en el contrato de trabajo vaya especificado el salario que el trabajador va a devengar y cualquier otro beneficio adicional, ¿verdad? Entonces, en el contrato se especifica cuánto es el sueldo que yo le voy a pagar a mi empleado. También en el contrato a veces se coloca el nombre y apellidos de las personas que vivan y dependan económicamente del trabajador. Eso se refiere cuando alguien ya tiene un compromiso, ¿verdad? Hijos, esposo, esposa, entonces que dependen económicamente de él. Tiene que desglosarse, ¿verdad?, en el contrato de trabajo quiénes son las personas que dependen económicamente del trabajador. Beneficios que suministra el patrono. Imagínense que a Génesis la mandan a trabajar allá por Ceiba. Puede ser que el patrono diga, bueno, como se fue del municipio donde ella vive, la empresa se compromete a darle una casa, a darle un carro, etcétera, ¿verdad? O sea, ¿qué otros beneficios da el patrono al trabajador? Y por último, ¿qué tenemos,
Génesis. Lugar y fecha de celebración del contrato y la firma del contratante. Tenemos que especificar el lugar y la fecha en donde se llevó a cabo el contrato y la firma del contratante, sin la cual nada es válido, ¿verdad? Entonces, jóvenes, esos son así como a grosso modo los requisitos que contiene un contrato de trabajo. Si no existe contrato de trabajo, la responsabilidad no es del empleado, la responsabilidad recae en el patrono, porque al final el patrono es que tiene que buscar la manera de que todo empleado esté contratado por medio de ¿qué? De un contrato de trabajo. No sé si quedamos claros con los requisitos que lleva el contrato de trabajo, jóvenes. Sí, profe. Bien, y vamos a leer la última pregunta de la clase porque ya más bien se nos va a terminar la hora. Lea a Carla la pregunta número 10. Espérame, profe, que no estoy en mi casa ahorita. No anda bueno, puede leerlo de aquí entonces. No sé si lo puede ver o si no, le damos la oportunidad a otra compañera. El contrato individual de trabajo puede ser por tiempo indefinido. Es aquel que no tiene fecha límite, fecha de terminación. Carla. Por límite. Sí, profe. La número 10 es, la número 10. Yo la he escuchado a la 12. Bueno, contrato verbal. Puede ser verbal cuando se refiere a lo siguiente: al servicio doméstico, a trabajos accidentales o temporales, que no se excedan de 60 días. Entrega siempre, que no sea mayor de 60 días. A las labores agrícolas o ganaderas, a menos que se trate de empresas industriales o comercios derivadas de la agricultura o de la ganadería. Bien, dijimos que el contrato puede ser verbal y ya lo decían sus compañeras, verbal es hablado, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo el contrato puede ser verbal? Número 1, cuando se refiera al servicio doméstico. De repente yo voy a contratar una empleada doméstica, una señora para que venga a lavar la ropa, una señora para que venga a barrer el solar. No necesitamos firmar un contrato, ¿verdad? Sino que puede ser un contrato verbal. Solamente lo contratamos, como decimos nosotros, de palabra, de boca, ¿verdad? También a trabajos accidentales o temporales que no excedan de 60 días. De repente hay un trabajito solo para 5 días. Por ejemplo, a mi casa llegan a chapear, yo no voy a hacer un contrato por escrito porque yo sé que en 2 horas ya se terminó de chapear, ¿verdad? Entonces, trabajos accidentales que no excedan de 60 días. A obra determinada cuyo valor no exceda de 200 lempiras. Ya la ley establece claramente que si lo que usted va a pagar por un trabajo es menor de 200 lempiras, no necesita firmar un contrato de trabajo. Y luego tenemos a las labores agrícolas o ganaderas, a menos que se trate de empresas industriales o comerciales. Entonces, en el caso de que sean empresas ya legalmente establecidas, ahí sí se tiene que firmar un contrato, pero si usted solo lo buscaron para ir a mover un zacate de un lado a otro, para ir a pasar las vacas de un potrero a otro potrero, ahí no necesitamos un contrato escrito, basta con el contrato verbal. Entonces, 4 cosas a las que se refiere el contrato verbal. Número 1, al servicio doméstico. Número 2, trabajos que no excedan de 60 días. Número 3, a obras cuyo valor no exceda 200 lempiras. Y número 4, a labores agrícolas o ganaderas, siempre y cuando no se trate de empresas que se dedican a este rubro, ¿verdad?